Polémica al interior de Chile Vamos generó el nombramiento del ahora ex diputado de la UDI, Patricio Melero, en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Todo esto en medio de la discusión por el tercer retiro de fondos de pensiones, también de la reforma previsional. Hablamos de este tema con la senadora y vicepresidenta de Renovación Nacional, Marcela Sabat. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Matilde, ¿cómo estás? Muy bien. Senadora, lo primero, ¿cómo recibieron este nombramiento pese a que Renovación Nacional había hecho otra propuesta al presidente de la República, un hombre de sus filas que además era subsecretario de Previsión Social, conocedor del tema? Sí, sinceramente desde Renovación Nacional nos hubiera gustado muchísimo que hubiera sido un hombre de nuestras filas, como tú bien dices, Pedro Pizarro, el subsecretario de Previsión Social actual, que ha tenido una gran gestión en términos de pandemia, ha desarrollado grandes soluciones para la gente en terreno y creíamos que él era la persona más indicada para, de alguna u otra forma, quedar en el cargo del ministro del Trabajo. Lógicamente que esa era nuestra primera opción. Pero también creemos que es una decisión, lógicamente, del presidente, que hoy día los tiempos no están para emitir opiniones desde los intereses partidistas, sino más bien desde cómo tenemos que trabajar como partido, Renovación Nacional particularmente, en generar y en dar las mejores respuestas en esta pandemia a los chilenos y a las chilenas. Claro, pero el presidente del partido, senadora, el senador Provence, dijo que dentro del partido había dolor y molestia. ¿Cómo se traduce y cómo se supera? Yo creo que va muy alineado con lo que es nuestro primer esfuerzo, donde tenemos que poner la primera presión. La primera presión no debe ir en estos cupos partidistas, digamos, en un gabinete que claramente nos vemos desfavorecidos en términos de número, pero que entendemos que hoy día lo importante es como partido afianzar las respuestas y el trabajo en unidad para lograr las mejores respuestas. El presidente lo que hace es interpretar una parte importante de militantes del partido por el número de gabinete o de ministros que existen hoy día en términos de equilibrio. Pero también estamos muy claros, y eso ha ocurrido siempre, de que hoy día lo más importante no son los intereses partidistas, sino que las soluciones que tenemos que generar. Claro, hay 8 UDI y 4 RN, siendo que RN es el partido más grande de la coalición de gobierno. Ahí hay un desequilibrio. Y lo segundo es, más allá de que pueda ser una excelente persona, era la persona que los tiempos indicaban en términos a generación, a capacidad de diálogo, a sensibilidad frente al tema previsional. Mire, nosotros creemos que efectivamente era hora quizás de un recambio generacional con respecto al candidato que propusimos y esa era una de las características que para nuestro haber, digamos, teníamos con el subsecretario Pedro Pizarro. Hay un recambio generacional, efectivamente, en nuestra postulación como Renovación Nacional. Y también, lógicamente, de capacidades y de contenido y de cómo ha trabajado en pandemia. Pero también creemos que han nacido críticas que son muy propias de lo que ocurre cuando nombran a un ministro y se dejan llevar por el titular, más bien, y no por una gestión, que es la que viene. Que yo creo que las críticas debiesen nacer de la gestión finalmente y de los nuevos acuerdos. Yo también tengo esperanza de que de alguna otra manera el expertise parlamentario todos los años que lleva el actual ministro Melero o que llevaba el exdiputado como parlamentario, digamos, pueda servir y pueda ayudar a generar acuerdos en el Parlamento, que es hoy día lo que más necesitamos en términos de pensiones y luego ya en la discusión del salario mínimo. Yo creo que va a ser muy importante el cómo se gestan estos acuerdos y de alguna otra forma que la gestión o el trabajo que generó la ministra Saldívar pueda tener un cierre lo antes posible. Es claro, y desde esa anhelo que tiene toda la ciudadanía. Claro, desde esa perspectiva, senadora, también llama la atención porque después de 2 ministros que negociaron inicialmente esta reforma previsional, como fue el ministro Briones y la ministra Saldívar, para muchos, incluso dentro del oficialismo, ven que este nombramiento del hoy ministro...
el ministro Melero, es que está entre su hermano y él. El ministro Melero efectivamente puede hacer tal vez no la lápida, sino que ya tirar la esponja respecto a la discusión de la reforma previsional, porque si no se logró con dos ministros que eran dialogantes, que eran de otra generación, tener y poner al ministro Melero, efectivamente una persona que tiene las características que ya hemos mencionado, es fundamentalmente darse por vencido frente a esta discusión, ¿no cree? Mire, Matilde, yo espero que ese no sea el ánimo no solo del oficialismo que opina aquello, sino que tampoco de la oposición. Hoy día una de las prioridades de la ciudadanía es generar acuerdos en una nueva legislación en materia de pensiones. Por lo tanto, creo que es tan importante que lleguemos a acuerdo, que esto ya lo deberíamos haber hecho hace tanto tiempo, que no esperemos otra crisis 2.0 social en términos de lo que va a ocurrir cuando termine esta pandemia, para lograr acuerdos que yo creo que finalmente hoy día donde debemos poner todos los esfuerzos es en generar este debate que tenga un final feliz, porque hoy día hasta ahora no hemos visto ese resultado. Y yo quiero, de alguna u otra forma, tener esperanzas en que el expertise parlamentario, el trabajo interno que uno hace en la Cámara de Diputados, en el caso del exdiputado Melero y actual ministro, pueda servir para generar esas conversaciones que hasta hoy no han generado un resultado. Yo quiero valorar, sin duda, la labor que de alguna otra forma generó la ex ministra Saldívar, porque llegamos a acuerdos en varias situaciones que fueron realmente críticas y necesarias para poder enfrentar la pandemia hoy día. Pero también creo que hoy día el acuerdo y la conversación en la Cámara de Diputados y en el Senado van a ser quizás lo más importante en términos de cómo se tratan a los parlamentarios, la jerga que el ministro Melero actual ya la conoce. Ahora, senadora, ¿cómo va a ir esa discusión cuando ya la próxima semana se va a debatir el tercer retiro del 10% y prácticamente todo el Partido Renovación Nacional está porque se apruebe este tercer retiro y que el gobierno ojalá no acuda al Tribunal Constitucional, es más, que presente el propio proyecto para poder sacar y retirar este 10%? Sí, claramente ahí vamos a tener una disyuntiva nuevamente difícil de solucionar con el gobierno cuando hemos visto esta postura tan dura de querer recurrir al Tribunal Constitucional. Nosotros de Renovación Nacional, entendiendo que lo primero es generar soluciones a los chilenos y las chilenas, entendiendo también que esta no es la mejor solución para aquello, que tengamos que acudir a los ahorros previsionales de los chilenos y las chilenas no es la mejor respuesta, pero lamentablemente hoy día 2/3 de la clase media, de chilenos y chilenas de la clase media, no han recibido una respuesta estatal. Las ayudas del gobierno se han ampliado, se han generado más recursos para poder tener subsidios mejores, un IFE ampliado, se han mejorado las respuestas desde el inicio de la pandemia, pero no hemos logrado llegar a esa clase media que hoy día tanto lo necesita. Emprendedores que han visto caer sus emprendimientos y años de esfuerzo, hoy día no tienen una respuesta, y creemos que el tercer retiro es hoy día la única salida que tienen los chilenos en términos de recibir recursos tan necesarios en tiempos de crisis, y por eso que desde Renovación Nacional estamos pidiéndole al gobierno que nuevamente lidere el proyecto como lo hizo en el segundo retiro y salgamos ya de este dime y direte, que finalmente lo único que hace es enredar más la discusión y no saldar una respuesta que miles de chilenos están esperando. Yo quiero insistir, a nosotros no nos gusta la salida en su forma, pero en el fondo, cuando uno sale a la calle, cuando uno habla con la gente, con la ciudadanía, uno entiende que están pidiendo el tercer retiro a gritos, y finalmente hoy día tenemos que hacer caso a aquello. ¿De dónde cree usted, senadora, que surge no sé si la palabra es obsesión, pero lo que se está manifestando en torno a la focalización de los recursos? ¿Es el propio presidente el que está poniendo su sello en eso? Bueno, que hay un sello al inicio del gobierno, el mismo programa de gobierno que establece un criterio de focalización en las políticas públicas porque se estima que de esa manera se genera mayor igualdad, pero hoy día yo creo que los afectados de la pandemia gritan una solución distinta, y por eso que entendemos
Matilde, y en esto quiero ser clara, entendemos que los recursos fiscales son escasos, pero también creemos que los esfuerzos tienen que ir ligados también a entregar respuestas estatales a quienes no las han hoy día tenido, que tiene que ver con un importante estrato de los chilenos y las chilenas que no han recibido estas respuestas, y yo quiero insistir en aquello. Quizás se amplían estos recursos y les llega a una mayor cantidad de gente, pero esta focalización no permite que a las personas de clase media reciban esta ayuda que finalmente los está ahogando. No tenemos una respuesta estatal para ellos, y por eso es que hemos generado este dividirete que lamentablemente se ha provocado con el gobierno, pero que finalmente debe terminarse viendo, porque desde el oficialismo creemos que no hay otra salida, entendiendo que los recursos fiscales son escasos. Finalmente, otro de los desafíos que va a tener el actual ministro del Trabajo, Patricio Melero, es el tema de la discusión de la ley de sala cuna universal, que ya lleva muchísimo tiempo debatiéndose y que tal vez más que nunca es necesario. ¿Cómo ve usted este segundo desafío también para el ministro? Sí, quizás es uno de los desafíos más importantes en materia también de género, Matilde. Tenemos que recordar que en empleabilidad hemos retrocedido casi 10, 11 años en los números en empleabilidad femenina, y cómo hoy día son las mujeres las que se hacen cargo de casi el 90% del cuidado en Chile. Por lo tanto, entendiendo también que la sala cuna hoy día están cerradas y muchas han quebrado, creemos que es importante, pero no como su título lo indica, no solamente porque es importante que todas las mujeres tengan derecho al pago de una sala cuna sin hacer esta discriminación de que haya más o menos de 20 trabajadoras en un lugar de trabajo, sino que porque todos los incentivos, tanto para empleadores como para las trabajadoras mujeres, van a ser importantes para enfrentar el post-pandemia en términos de empleabilidad femenina para las mujeres de Chile. Hoy día se está entregando un bono protege, que lo que hace es entregarle este bono que no reciben las mujeres que están en empresas con menos mujeres que lo que indica la ley, que son 20 trabajadoras, y lo que se hace es de alguna manera adelantar los beneficios que puede entregar esta sala cuna universal, pero con un cuidado alternativo, y quizás esa va a ser un nudo del proyecto que va a ayudar a destrabar este proyecto que hace tanto tiempo está paralizado, porque algunos dicen que se quieren generar los recursos especialmente para las salacunas privadas, y nosotros decimos que aquí lo importante es generar recursos y una responsabilidad estatal y una respuesta estatal ante el cuidado, ante lo que eso significa para las mujeres de Chile. ¿Hay alguna suspicacia con respecto a una de esas cadenas de salacunas privadas? Yo no sé si particularmente hay con una cadena privada. Yo creo que aquí hay un asunto ideológico que responda a estar en contra de esas cadenas. Y yo, más allá de detener nuevamente la discusión en esos términos ideológicos, lo que quiero es destrabar esta discusión para que avance, para que todas las chilenas se vean beneficiadas. Y por eso yo creo que poder optar a este bono, no solamente vía sala cuna, sino que sea también un recurso que tenga la madre trabajadora para poder optar al pago de un cuidado alternativo, como es la abuela, una vecina, como está ocurriendo hoy día. En los vecindarios están ocurriendo estos cuidados alternativos que están generando además trabajo a otras mujeres. Yo creo que es una manera de hacernos cargo como Estado del sistema de cuidado que hoy día lamentablemente tienen las mujeres solamente. Del 80% de las mujeres que han perdido el trabajo no han vuelto a buscar de nuevo el empleo, Matilde, porque tienen que hacerse cargo de los niños y las niñas que están hoy día lamentablemente con este sistema de colegio telemático. Entonces yo creo que es importante que desde el Estado y desde las fuerzas políticas lleguemos a un acuerdo para poder enfrentar el sistema del cuidado como un sistema que también el Estado se haga cargo. Muchísimas gracias, senadora, por esta conversación con CNN Chile en este minuto álgido de la discusión en torno a estos temas de discusión del 10% y sobre todo a partir del nombramiento del ministro del Trabajo. Muchas gracias, que esté bien. Gracias a ti, Matilde, buenas tardes.